Señor, en esta mañana te alabamos a ti, te amamos muchísimo y estamos muy ansiosos de saber lo que tú nos quieres contar en tu palabra hoy día. Denos oídos espirituales para escuchar, te pedimos. Denos comprensión de tu palabra en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos cambiamos de sitio, ¿está bien? Buenos días, estamos en el libro de Hechos capítulo 8 hoy día. Y se me hace muy fuerte el volumen, ¿no es cierto? En el mío. ¿Cómo están? Ricardo, qué gusto tenerte. Karina también. Hola, ¿cómo estás? No te conozco. ¿Cómo te llamas? Dana. Mucho gusto, Dana. Y a los demás también, bienvenidos. Welcome to everyone else. ¿Les puedo contar una historia? Can I tell you guys a story? Y mientras, los que necesitan Biblias, aquí hay Biblias que están repartiendo, si pueden levantar la mano. Uno para Ricardo, por favor. Bueno, muchos de ustedes saben que acabo de regresar de un viaje. Many of you guys know I just came back from a trip, Gracias por dejarme ir. and thank you for letting Más me go. importante, gracias por dejarme regresar. But more importantly, thank you for letting me come back. Y de regreso en el avión me senté junto a una señora. On the way back on the plane, I sat with the lady, Su nombre es Luz Angélica. and her name was Luz Si Angelica. quieren apuntar su nombre para orar por ella. If you guys want to write down her name to pray for her, Estamos conversando y yo estaba siempre, no sé cómo empezar una conversación con una persona extraña del Señor. we were having a conversation, and for me, it's really hard to begin a conversation talking about the Lord. Pero ahí estamos sentados But we were sitting there, y me empezó a preguntar de mi familia. and she began to ask me about my family. Ella es de Lima y expliqué que mi esposa y yo vivimos en Cajamarca. She's from Lima, and I began to explain to her that my wife and I are from Cajamarca. Y me preguntó de nuestros hijos. And she asked me about my children. Sí, tenemos 3, una niña que vive en Alemania We have 3. I have a daughter that lives in Germany y también 2 hijos que viven en los Estados Unidos. and 2 sons that live in the United States. Y le dije, y tenemos también 4 nietas. And we also have 4 grandchildren. ¿No quiere ver las fotos? Do you want to see her pictures? Saqué mi teléfono, le estaba mostrando So I took my phone out and began to show her. y, me preguntó, ¿y nietos no hay varones? And she asked me, do you have any grandchildren that are boys? Y le dije, sí, pero él ya está en el cielo con el Señor. And I said, yes, but he's already in heaven with the Lord. Y ella me preguntó, ¿y cómo es esto? And she asked me, but how is that? Y pude compartirle de la historia de Rey David. So I can tell her the story about King David. Y le expliqué cómo cometió adulterio él con Betsabé. And I explained to her how he committed adultery with Bathsheba. Y que cuando nació el bebé, And when the baby was born, murió. he died. Y antes de morir, él estaba muy triste. And before he died, he was very sad. Estaba ayunando, estaba en luto, estaba de rodillas, estaba rogando al Señor por el bebé. He was fasting and pleading the Lord for the baby. Pero el Señor llevó el bebé. But the Lord took the baby. Y después se puso feliz David, se bañó, se vistió, fue al comedor, empezó a comer. And then David was happy. He changed, he showered, he changed, and he went out to go eat. Y sus siervos estaban asombrados de que por qué había cambiado de parecer, porque estaba tan triste antes de morir, pero ahora que ha muerto el bebé ya está normal, feliz. And his servants were very surprised of how he changed his attitude. He was once sad, and now he's happy that the baby died. Y él les explicó, bueno, podía orar y rogar al Señor antes de la muerte, And he explained to them, well, I could have pleaded to the Lord before he died. pero ahora yo sé que él
está en la presencia de Dios y donde Él está, yo voy a ir también. But I know that now he's in the presence of the Lord, and where he's at, I will go one day. Entonces Luz Angélica me compartió también And Luz Angelica also shared with me que su bebé a los 4 meses de, bueno, ¿cómo se llama?, de embarazo murió también. and she shared with me when she was 4 months pregnant, she lost her baby as well. Como mi hijo y su esposa estaban esperando 6 meses de embarazo cuando murió el bebé. Just like my son and his wife, they were 6 months pregnant when the baby died. Entonces Luz Angélica me preguntó, entonces voy a ver a mi bebé algún día. And Luz Angelica asked me, will I see my baby one day? Y yo le dije, bueno, yo creo que tu hijo está en el cielo, And I told her, well, I think your son is in heaven, pero necesitamos cada uno hacer una decisión de seguir al Señor Jesús, de entregar nuestras vidas a Él, de ser seguidores de Él, creyentes en Él. but as individuals, we need to make that choice, that decision to follow him, to be followers of him. Entonces yo te animo hoy día a seguir al Señor con todo tu corazón. So I encourage you today to follow the Lord with all of your heart. Y yo creo que llegando tú al cielo vas a conocer a tu hijo. And when you go to heaven, you will meet your son. Yo le dije, bueno, todo depende de Dios, ¿no es cierto? Well, it all depends on God, right? Y I tu asked her. propósito no es ir al cielo para ver a tu hijo. But your purpose isn't to go to heaven to see your son. Tu propósito de ir al cielo es para estar en la presencia de Dios. Your purpose to go to heaven is to be in the presence of the Lord. Pero como resultado también, probablemente vas a conocer a tu hijo también. But as a result, you will probably meet your baby as well. Entonces nunca sabemos cómo podemos compartir del Señor a la gente. So we don't know how we can come to share others about God. Muchas veces el Señor nos presenta con oportunidades para conversar. Many of the times the Lord gives us those opportunities to have a conversation. Lo que me gustó es que ella, Luz Angélica, fue consolada por la palabra de Dios. What I really liked was that Luz Angelica found that consolation in the Word of God. Yo no sabía cómo iba yo a compartir con ella, sentado con ella 8 horas en el avión. I didn't even know how I was going to be able to share with her on the airplane for 8 hours. Pero el Señor abrió la puerta. But the Lord opened the doors. Llenó mi boca con sus palabras. He filled my mouth with His words. Y ella estaba tan emocionada. Dice, yo también quiero estudiar la Biblia. And she was so excited, and she also said she wanted to study the Bible. Entonces le di los datos de nuestra iglesia en Lima y yo creo que hoy día está asistiendo. And so I give her all the information for the church in Lima, and I think today she is there. Quiero que vean ustedes el poder de la palabra de Dios para transformar vidas. I want you guys to see the power of the Word of God to transform lives. Este libro que nosotros estamos estudiando no es como cualquier otro libro. The book that we are studying is not just like any other book. Hay excelentes libros en el mundo en el día de hoy, There's excellent books in the world today. diccionarios que nos pueden ayudar y dar comprensión de sentido de ciertas palabras. There's dictionaries that can help us to understand certain words. Tenemos la enciclopedia en línea también y cualquier dato que quieres saber puedes encontrar allí. We have the encyclopedia online, and any information that you want to find, you can find there. Pero la Biblia es diferente But the Bible is different porque dice que es la palabra de Dios. because it says that it's the Word of God. Y si es la palabra de Dios, And if it's the Word of God, tiene poder. it has power. Tiene poder para cambiar nuestras vidas. It has power to change our lives. Nos presenta a Dios. It presents us to God. Conocemos a Dios como Él es. We come to learn and know the way He is. Y podemos estudiar personas en la Biblia cuyas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. And we can study people in the Bible whose lives have been transformed by the Word of God. Y podemos aprender de sus vidas también. And we also learn of their lives as well. Hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, la vida de Esteban. We've been studying the life of Steve. Y Stephen, sorry. y Esteban nos ha mostrado muchísimas cosas. And Stephen has shown us a lot of things. Podemos ver que fue elegido como un judío que vivía entre los gentiles.
we can see how he was chosen as a Jew who lived in the midst of the Gentiles para servir mesas, to serve tables, para limpiar mesas, to clean tables, para servir a la gente su comida, su alimento. to serve others their food. Ajá, vemos que él fue lleno del Espíritu Santo. We see that he was filled with the Holy Spirit. Un tema que ves y cada vez más en el libro de Hechos. It's a theme that we see time after time in the book of Acts. Vemos que tenía sabiduría We see that he had wisdom y muchos atributos de él. and many attributes. Y hemos visto la vez pasada cómo citó la historia de la Biblia desde Génesis hasta el tiempo del Mesías en un solo capítulo. And we saw how he gave the story of from the beginning, from Genesis all the way to the Messiah in one chapter. Entonces esa persona que fue elegida para servir mesas tenía un gran entendimiento de la palabra de Dios. So that person who was chosen to serve food also had a great understanding of the Word of God. Entonces es un ejemplo para nosotros. So he's an example for us. Queremos dominar la Biblia de esa forma también. We want to be able to dominate the Word in that same way. Queremos responder a la gente cuando tiene preguntas acerca de nuestra fe. We want to be able to respond to those people who have questions in regards to our faith. Entonces nuestro desafío es conocer la palabra de Dios. So our challenge is to know more of the Word Y of God. por esa razón los domingos en la mañana estudiamos ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos un instituto bíblico en Yacanora y el único que hacemos ahí es estudiar la palabra de Dios. And we also have a Bible college in Yacanora where all we do there is study the Word of God. Los miércoles en la noche, ¿qué hacemos, Leslie? Estudiamos la palabra de Dios. Si alguien nos quiere culpar de algo, es que estudiamos aquí la palabra de Dios. If someone wants to point fingers at us, all they can do is say that we study the Word of God. Entonces vamos a seguir y vamos a ver unas cosas después de la muerte de Esteban. So we're going to continue studying and we're going to see some things after Stephen's death. Y hoy día vamos a ver uno más de las 7 personas que fueron escogidos para servir a mesas. And we're also going to see one more person of the 7 people who were chosen to serve tables. Hemos visto la vida de Esteban, hoy vamos a empezar la vida de uno que se llama Felipe. So we've seen the life of Stephen and now we're going to see the life of Philip. Esteban y Felipe, no de Colombia, sino del Medio Oriente. Stephen Okay. and Philip, not from Colombia. Ok, entonces quiero repasar un poco la muerte de Esteban, lo que hemos visto hace unas semanas, y vamos a detallar algunas cosas. So I want to go over the death of Stephen and I want to go into detail. on Vamos a some things. empezar con el versículo 55 del capítulo 7, Acts 7:55. y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los enemigos de él, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. So that was up to verse 58. Ajá. Entonces, después de dar un buen discurso, un buen repaso de la historia de Israel, So after giving a good lecture, a good review of the history of the nation of Israel, y de paso estaba demostrando que él sí es creyente en Moisés, and he was also showing that he was also a believer in Moses. sí es creyente en la ley de Moisés, He believed in the law of Moses. es creyente también en el templo. He believed in the temple. Entonces demostró que su fe era igual que la fe de ellos, So he demonstrated that his faith was the same as their faith. pero les indicó a ellos que eran culpables como sus ancestros. But he indicated to them that they were also guilty like their Y ancestors. como sus ancestros tenían celos, envidia y odio hacia los profetas, And just like their ancestors had hatred
and jealousy against the prophets, mataron a los profetas. they killed the prophets. Y por último, matan a Jesús el Mesías también. And lastly, they also killed Jesus, the Messiah. As Los well. judíos están furiosos en este momento. So the Jews are furious at this moment. Saben que Esteban está hablando en contra de ellos. They know that Stephen is talking against them. Entonces se levantan para matarle a él. So they stand up to kill him. ¿Y cómo le matan? And what do? Con piedras. With stones. Piedras grandes para aplastar su corazón. Huge stones to crush his heart. Simplemente porque era creyente en Yeshua, en Jesús. Just because he was a believer in Jesus. Y quiero mostrarles aquí en el versículo 58, dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. And at the end of verse 58 it says, and the witness laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Es la primera vez que vemos mencionada esa persona, Saulo. It's the first time that we see this person mentioned, Saul. Y vamos a dar un breve estudio de él y de su vida, lo que vamos a ver más adelante en el libro de Hechos. And we're going to give a brief study of his life and what we're going to see continuing the book of Acts. Este joven Saulo, la gente ponía sus ropas a sus pies. This man saw people would put their clothes at his feet. Los que están apedreando a Esteban están quitando su ropa Those who are stoning Stephen, they're taking off their clothes, para their poder garments, arrojar las piedras, so they're able to throw the stones, para hacer este trabajo sucio de matar a esta persona. to be able to do this dirty work of killing this person. Antes de levantar las piedras, colocan su ropa, sus chompas, a los pies de Saulo. Before they get the stones, they take off their sweaters, their garments, and they put them at the feet of Saul. Eso está demostrando honor y autoridad a Saulo. That is demonstrating honor and authority to Saul. Si se acuerdan, antes en el libro de Hechos, cuando la gente vendía sus propiedades, sus bienes, traían el dinero y lo colocaban a los pies de los apóstoles. If you guys remember in the beginning of the book of Acts, the people would sell their goods and they would bring them to the feet of the apostles. Entonces los líderes fueron reconocidos, la gente dejaba sus cosas delante de ellos. So that's how leaders were recognized. They would leave their stuff next to the Entonces leaders. obviamente Saulo, este joven, es un líder y podemos ver que él está dando aprobación a lo que están haciendo a Esteban. So it's obvious that Saul is a leader and he's approving to what they're about to do to Stephen. En otras palabras, el culpable, podemos decir, es Saulo. In other words, the one who's guilty, we can say, is Saul. El responsable de todas estas cosas, de la matanza de Esteban, era Saulo. The one responsible behind all this, the stoning of Stephen, was Saul. En el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. And in verse 59 it says, and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este trabajo. Y habiendo dicho esto, durmió. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. La vez pasada vimos como Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Last time we saw how Stephen said, Lord, don't take this into consideration, this sin. Él estaba diciendo lo mismo que Jesús cuando él estaba colgado en la cruz. He was saying the same thing that Jesus said when he was hanging on the cross. Jesús vino para perdonar. Jesus came to forgive. Y Esteban quería que Dios perdonara a los que le estaban matando. And Stephen wanted God to forgive those who were about to kill him. Y nosotros también necesitamos perdonar And we also need to forgive en la misma forma. in the same way. Aunque la gente nos persigue y nos quiere matar, hay que perdonar. Even though people might persecute us and they want to kill us, we have to forgive. Somos llamados a amar. We are called to love. Ahora, quiero decirles que esta oración de Esteban aquí es sumamente importante.
And I want to tell you guys that this prayer that Stephen is doing is very, very important. porque provocó dos cosas en la vida de Saulo, el que estaba dando aprobación, el que estaba viendo como testigo la muerte de Esteban. Because it provoked two things in the life of Saul, the one who was seeing and provoked the death of Stephen. Número uno, Saulo escuchó lo que dijo Esteban y yo creo que sus palabras se quedaron con él todo lo demás de su vida. Number one was that Saul heard the response that Stephen said, and this stayed with him the rest of his life. Vamos a ver ahorita, al inicio, Saulo se puso más bravo y empezó a atormentar a mucha más gente. And we're going to see the consequence of this. He became more enraged and began to kill more people. Estaba molesto porque escuchó a Esteban decir, perdona a los que me están matando. He was mad because he heard Stephen say, "Forgive those who are killing me." Saulo no tenía tanto valor. Saul didn't have a lot of value. Esteban, el que fue escogido para limpiar mesas, tenía mucho más valor. Stephen, the one who was chosen to clean tables, had much more value. Entonces yo creo que esas palabras seguían a Saulo y al inicio le tormentaban. And I think those words followed Saul, and in the beginning they tormented him. Pero quiero decirles otra cosa, la segunda cosa. The second reason. Estoy seguro que la oración de Esteban fue muy eficaz I want to tell you guys that Stephen's prayer was very efficient. porque más adelante Dios sí perdona a Saulo por todos sus pecados. Because as we continue on, God does forgive Saul for his sins. Y en unos capítulos vamos a ver cómo él entregó su vida al Señor. And in a few chapters, we're going to be able to see how he gave his life to the Lord. Y Dios cambió su nombre. And God changed his name. Ya no era Saulo, It was no longer Saul, sino era Pablo. but Paul. Le conocemos como Pablo el apóstol. We know him as Paul the Apostle. Una persona que Dios transformó y Dios le usó grandemente. A person that God transformed and used greatly. Un misionero que fue visitando muchos diferentes países. A missionary who went and visited a lot of places. En el libro de Hechos vamos a estudiar sus 4 viajes misioneros. In the book of Acts, we're going to be able to study his 4 missionary trips. También vamos a ver cómo él hizo escala en todas las ciudades para establecer iglesias. And we're also going to be able to see how he went to different places to establish churches. Y a esas iglesias después él escribió cartas. And after to those churches, he wrote letters. Y tenemos sus cartas aquí en el Nuevo Testamento. And we have his letters in the New Testament. Él escribió, por ejemplo, a los romanos. He wrote to the Romans. Él escribió a las iglesias en Galacia. In Galatians, the church in Galatians. Él también escribió a la iglesia en Éfeso, donde él había pasado 3 años y medio. The church in Ephesus, where he spent 3 years and a half. Escribió a los filipenses también The Philippians as well. y a los creyentes en la ciudad de Tesalónica. And those believers in Thessalonica. Escribió a muchas iglesias, muchas cartas. He wrote to many churches, many letters. Y damos gracias a Dios por su vida porque nosotros aprovechamos mucho de sus escritos And we thank God for his letters because we take advantage of many of those. y de su ejemplo también. And his example as well. Tal vez una de las personas más usadas por Dios en toda la escritura. Maybe one of the most used by the Lord in the scriptures. Es el que nos ha dado el mayor parte del Nuevo Testamento. He's the one who has given us the majority of the New Testament. Entonces no quiero adelantarme mucho más And I don't want to go ahead of myself porque es lo que vamos a ver en las semanas que vienen. because that is what we're going to study in the ¿Les, near. les parece? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, bueno, sigue la historia. Dice que murió Esteban y Saulo, versículo 1 de capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. Ahí está, él está dando ¿qué? Aprobación de la muerte de Esteban. So in verse 1 of chapter 8 it says, "Now Saul consenting to his death, which he gave approval to his death." En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, este versículo es muy importante para nosotros.
So this verse is very important for us. Quiero explicarles la razón por qué es tan importante. I want to explain the reason why. ¿De acuerdo, Franco? Ok. ¿Puedo ser franco contigo? Sí, ok. Entonces, había una persecución este día por lo que sucedió a Esteban. So there was a persecution this day because of what happened to Stephen. Los judíos se levantaron para matar a los cristianos que vivían en Jerusalén. The Jews rose up to kill those Christians that were in Jerusalem. Y vamos a ver que el responsable, el que se levantó para perseguir a los creyentes, era Saulo. And we're going to see that the responsible one who began this was Saul. Ujú. Y entonces tenemos un momento preciso en el libro de Hechos cuando empieza una gran persecución contra los creyentes. So we have a precise moment here in the scriptures where there's a great persecution against the believers. Entonces capítulo 8 del libro de Hechos es un capítulo muy importante. So chapter 8 of Acts is a very important chapter. Entonces esta persecución que sucedió cambió el plan y también tal vez el modelo de la iglesia ahí en Jerusalén. So this persecution that arose changed the plan and maybe the way yeah. ¿En qué manera cambió la iglesia? In what way did the church change? Mira, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. It says that they were scattered throughout the regions of Judea and Samaria. Lo que sucedió es que la gran iglesia en Jerusalén, que estaba creciendo y multiplicándose cada vez más, So what happened was the great church that was multiplying and growing se redujo was reduced porque todos fueron esparcidos a otras tierras. because they were all scattered to other lands. Ajá, y podemos decir, pero qué triste. And we can say, well, this is so sad. No, podemos ver que es el plan de Dios, es el propósito de Dios. No, we can see that this was the plan that God had and the purpose He had. ¿Puedo contarles una historia que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado varias veces? Can I tell you guys a story that many of you guys have heard? Pero es una de las historias más lindas para mí. But it's one of the most beautiful stories Y for yo me. sé que Ricardo no ha escuchado todavía. Entonces, lo que ha sucedido So what happened es que tener una Biblia en China, en el país de China, es ilegal. to have a Bible in China is illegal. Se encarcelan a los creyentes en China por reunirse. They imprison people in China for gathering together. Entonces, en China, en años pasados, los cárceles estaban llenos de creyentes, de cristianos. So in China, years back, the prisons were packed by Y Christians. llegó a ser un problema para el gobierno, And it began to be a problem for the government. porque tener a los cristianos reunidos en el calabozo con otros prisioneros, los otros prisioneros se estaban convirtiendo al Señor Jesús. Because having Christians gathered together in the dungeon, they were sharing the gospel with other people there. And they were Entonces coming to había Christ. un avivamiento dentro de la cárcel So there was a revival inside of the prison. y no sabían qué hacer las autoridades. And the authorities had no idea what to do. Se reunieron para discutir el tema. They gathered together to talk about this. ¿Qué vamos a hacer? What will we do? Y alguien mencionó una muy buena idea. And someone mentioned a very good idea. Si están congregados, If they are gathered together, significa que se están animándose los unos a los otros, se están creciendo el número de los discípulos. Entonces lo que vamos a hacer es separarles a ellos. if they're gathered together, it means that they're growing in number, so we're going to separate them. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para separarles a ellos? So what will we do to separate them? Alguien salió con una idea. Vamos a darles la tarea carcelaria de ser carteros. So someone came up with the idea to give them the task to be mailmen. Entonces vamos a enviarles a diferentes partes de la provincia llevando cartas para entregar a la gente. So we're going to send them to different parts of the province to send letters to other people. Muy bien, vamos a separarles, no van a estar juntos, van a estar esparcidos, ya no van a poder multiplicarse. So that's a good idea. They're going to be separated and they're not going to be able to multiply that way. Entonces los carteros empezaron a tocar las puertas de la gente para entregar su correspondencia.
So the mailmen began knocking on the doors to turn in their letters, y decían, and they would say, ¿usted ha escuchado acerca de Dios, "Have you heard about Jesus? de su Hijo Jesús, de la salvación por medio de Él? About the Son of God, about His Entonces salvation?" fueron casa por casa compartiendo la palabra de Dios en cada provincia de China. So they went house by house, sharing the gospel in the province of China. ¿Y qué pasó? Se extendió la palabra de Dios y las autoridades estaban furiosos. So what happened? The gospel expanded, and the authorities were furious. Y eso es lo que sucede cuando Satanás trata de perseguir a la iglesia para parar y frenar la obra de Dios. Él no puede frenar la obra de Dios. And that's what happened when Satan tries to stop the word of God. He can never stop it. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el libro de Hechos en capítulo 8. And that's what we're going to see in chapter 8 of Acts. Dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. It says they were scattered through the regions of Judea and Samaria. Los cristianos fueron a otros sitios. So Christians went to other places. ¿Y qué llevaban los cristianos? And who would take the Christians? No, ¿qué Or llevaban? what Ujú. did the Christians take? Ajá, llevaban la palabra de Dios, The word of God. el mensaje de la salvación. Message of salvation. Entonces el avivamiento que había sucedido en Jerusalén ya está sucediendo en otros sitios. So the revival that had happened in Jerusalem is happening in other places. ¿Se acuerdan estamos nosotros ahorita en Hechos 8:1? So we're in Acts 8:1 right now. Pero vamos a cambiar los números. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Hechos 1:8? But we're going to go back to Acts 1:8. Ajá, vamos a verlo ahorita porque tiene mucho que ver. Dice Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en ¿dónde? Jerusalén y después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. That was Acts 1:8. Ajá. Entonces, Hechos 1:8 tiene que ver con Hechos 8:1, ¿no es cierto? So Acts 1:8 has a lot to do with Acts 8:1. El problema en Jerusalén The problem in Jerusalem es que todos estaban felices, was that everyone was happy. todos estaban cómodos. Everyone was comfortable. Vamos a estudiar el libro de Hechos el domingo en la mañana. We're going to study the book of Acts on Sunday morning. Vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel el miércoles en la noche. We're going to study the book of Samuel on Wednesday nights. Vamos a tener nuestro picnic en Yacanora el próximo sábado. And we're going to have a picnic in Yacanora next Saturday. Vamos a ver películas. We're going to watch movies. Vamos a abrir un café. ¿Es mi teléfono o no? We're going to open up a coffee shop. Vamos a hacer todas esas actividades. We're going to have all of these activities. Y estamos aquí como una linda familia. And we're just here gathered together as a beautiful family. Y eso es lo que sucede. And that's what happened. Las iglesias se estancan. The churches just stayed there. Ujú, tú y yo y nadie más. You and I and no one else. Ujú. No tienen un corazón, compasión para los que están en otros sitios. They didn't have a heart or compassion for those in other places. Los creyentes en Jerusalén estaban muy felices de quedarse allí en Jerusalén. The believers in Jerusalem were very happy to stay in Jerusalem. Ujú, vamos a quedarnos aquí donde tenemos todas esas actividades cristianas. We're going to stay here where we have all of these Christian activities. Pero nadie estaba escuchando la palabra de Dios en Judea, nadie estaba escuchando la palabra de Dios en Samaria. But no one was listening to the word of God in Judea or in Samaria. Entonces, ¿qué permitió Dios para que se fueran a otros sitios? So what did God allow for them to go to other places? La persecución. Persecution. Ajá, persecución para enviar a los creyentes a otros sitios. Persecution to send believers other places. ¿Se acuerdan de los chinos cristianos en la cárcel? Do you guys remember the Chinese men in Ahora prison? están llevando el evangelio a todas las casas. Now they were taking the gospel to everywhere else. El problema es que si no estamos dispuestos de salir, The problem is that if we're not willing to go out, Dios va a hacer algo para quitar nuestro nido. God is going to do something to take our nest. Ujú, Él va a hacer algo para enviarnos a diferentes partes. He will do something to send us to different places. Entonces, si no están aquí de aquí en un año,
So if you guys are not here from a year from now, Tal vez es porque Dios les quiere enviar a otros sitios. it's maybe because the Lord wants to send you somewhere else. Puede ser San Marcos, It could be San Marcos, puede ser Arequipa, Arequipa. puede ser China, It could be China. puede ser cualquier sitio. It could be any El place. Señor tiene el derecho de enviarnos donde Él quiere que vayamos. The Lord has the right to send you wherever He wants. Y si necesita usar la persecución para hacer eso, And if He needs to use persecution, amén. Ujú. amen. Que lo haga. Let Him do that. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And it says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness to me in Jerusalem and all Judea and Samaria to the ends of the earth." Los creyentes en Jerusalén no querían salir, Believers in Jerusalem did not want to go out. pero vemos en capítulo 8, versículo 1, cómo Dios les hace salir. But we see in Acts 8:1 how God makes them Ahora scatter. quiero mostrarles dónde está Jerusalén en un mapa, ¿les parece? And I want to show you guys where Jerusalem is in a map. Ahí está la tierra de Israel, ahí están los creyentes congregados en una sola ciudad. So all the believers are all congregated in one place. Pero Dios les dice, no, quiero que vayan a Judea. But God says, "No, I want you guys to go to Entonces Judea." ahí está Judea, es una región en el parte sur de donde está, bueno, de la nación de Israel, el parte sur de Jerusalén. It's the south of Jerusalem Ujú. region. Y ahora Dios dice, van a ir también a Samaria. And the Lord says, "You're also going to go to Samaria." Entonces Samaria queda en la parte norte, es una región grande también en norte de Jerusalén. And Samaria is in the north of Jerusalem, which is a huge region as well. Dijo Jesús, van a empezar en Jerusalén, pero después van a ir a Judea, van a ir a Samaria. The Lord said, Jesus said that you guys would start in Jerusalem, but then go to Judea and Samaria, Y después a los confines de la tierra. and then to the ends of the earth. Qué bonito que Jesús prometió eso, It's beautiful how Jesus promised porque that, el evangelio que empezó en Jerusalén llegó a nosotros aquí en Perú. because the gospel that started in Jerusalem has gotten here in Ujú. Peru. En todas partes del mundo ha llegado el evangelio. To all the parts of the world, the gospel has Y arrived. muchas veces por medio de persecución también. And many times it's because of persecution. Ahora quiero decirles acerca de los samaritanos, ¿les parece? I want to share a little bit of who the Samaritans were. Porque es muy importante, como vamos a ver la obra de Dios en Samaria la próxima semana, Because it's very important, as we're going to see next week, the work that God did in o tal Samaria. vez hoy si se portan bien Or maybe today if you guys are well y si nadie se duerme. and no one falls asleep. Samaria, necesito decirles, toda la tierra de Israel, todo lo que vemos ahí en el mapa, pertenecía antes a los judíos. All of the land of Jerusalem that we see on the map belonged to the Jews. Pero el parte de Jerusalén hacia el norte, había una guerra civil, Israel contra los judíos en el sur, contra Judá. But the north of Jerusalem, there was a civil war, which was Jerusalem and Judea against Samaria? Ujú, no, en Judá, en el sur. Against Ajá. Judah, sorry. Entonces los en el norte de Israel fueron llevados cautivos a Siria. Those in North Jerusalem were taken captives to Syria. Ujú, y el rey de Siria quería enviar personas de otras naciones para casarse y tener hijos con los judíos que aún vivían en el norte allí en Israel. And the king of Syria wanted to send people from other nations to marry those who were left in the north of Jerusalem. Entonces los judíos que vivían en Samaria eran casados o una nación mixta con otras naciones paganas. So those who were in the north of Jerusalem were married with, it was a mixed culture, a pagan culture. Y ellos llegaron a ser conocidos como los samaritanos. And they were later known as the Samaritans. Porque las montañas del norte de Israel se llaman las montañas de Samaria. Because the mountains in the north of Jerusalem are known as the Samaritan Mountains. Y es interesante porque en el sur, en Judá, ellos se quedaron allí cuando todo eso estaba pasando.
And it's interesting because in the south of Jerusalem, they all stayed there when all of this was happening. Pero unos años después llegó Babilonia para llevar cautivo a los de Judá. And it's interesting because a couple years later, Babylon came and took those in Judea captive. Pero después de 70 años volvieron los judíos desde Babilonia y se quedaron allí en la región de Judá. But 70 years later, they came back, those who were captive in Babylon came back and they stayed in Judea. Pero los judíos de Judá nunca querían reconocer a sus medios hermanos de Samaria. But those in Judea never wanted to recognize their half-brothers in Samaria. El Evangelio de Juan dice que no se llevaban entre sí. The Gospel of John said that they didn't get along. Había racismo entre los dos grupos. There was racism between those two groups. Había pleitos y guerras entre los dos grupos. There was war between them. Los judíos sentían, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, no somos una raza mixta. The Jews felt that they were the people of God. They didn't mix. Entonces despreciaban a los samaritanos. So they didn't really like the Samaritans. ¿Han escuchado la frase el buen samaritano? Have you heard the phrase the good Samaritan? Para un judío no hay tal cosa como un buen samaritano. For a Jew, there's no such thing as a good Samaritan. No les gustó para nada la parábola de Jesús acerca del buen samaritano. They did not like the parable that Jesus gave about the good Samaritan. Entonces, en una ocasión Jesús estaba pasando por Samaria, And in one occasion, Jesus was going through Samaria, estaba junto a un pozo, and he was next to a well, una samaritana vino para sacar agua and a Samaritan woman came to get water, y Jesús le pidió agua. and he asked for some water. Y los discípulos estaban asombrados de que Jesús estaba hablando con una mujer y una mujer samaritana. And the disciples were amazed how Jesus was speaking to a woman and a Samaritan woman. Entonces los judíos rechazan por completo a los samaritanos. So the Jews reject completely the Samaritans. Hay un odio There's hatred entre los judíos y los samaritanos. between the Jews and the Samaritans. Pero una pregunta, ¿Dios ama a los samaritanos? But a question, does God love the Samaritan? ¿Él se preocupa por los samaritanos? Does he worry for them? ¿Él quiere alcanzar a los samaritanos con la palabra de Dios también? Does he want to reach them with the word of God as well? Sí, Él ama a todo pueblo, Yes, he loves a los judíos y a los no judíos, everyone, the Jews and the non-Jews, a los canadienses y a los peruanos y hasta los de Argentina. the Canaanites, the Peruvians, and the Argentinians. Perdóname, Dios ama a todos He loves everyone, y Él quiere alcanzar a todos. and he wants to reach everyone. ¿Sí? Entonces, los chilenos necesitan escuchar la palabra de Dios. Los de Ecuador necesitan escuchar la palabra de Dios. A los de Venezuela también, que están sufriendo tanto hoy día, muchos de ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Everyone needs to hear the word of God. Entonces, es la situación. Vamos a seguir. Entonces, la palabra de Dios llega a Judea, llega a Samaria por la persecución que está pasando. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. That was verse 2. Ajá. Está muerto Esteban y unos hombres que aman a Dios llevan su cuerpo para enterrar su cuerpo. So Stephen is dead, and those men who love God go and bury him. Y en el camino están ¿qué? Llorando. And on the way they're crying. Están quebrantados. They're broken. Están en luto. Mucha tristeza porque ha muerto Esteban. There's a lot of sorrow because Stephen has died. Podemos ver que fue amado Esteban. We can see that Stephen was loved. Precioso entre los ojos de los santos de Jerusalén. He was precious because by the saints in Jerusalem. Y yo creo que eso es lo que tormentaba también a Saulo. And I think that's something that tormented Saul as well. Vamos a leer lo que sucede en el versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a mujeres y a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel.
Entonces los creyentes que vivían en Jerusalén escuchan un tocar en la puerta So the believers in Jerusalem would hear people knock at their door, y están con temor. ¿Qué nos van a hacer? and they're fearful of what they're going to do to them. ¡Abre la puerta! Open the door, Ujú, y no quieren abrir, and they don't want to open. entonces tumban la puerta, So they bring the door down. entran, They come in. llevan a los hombres, They take the men llevan también a las mujeres, and the women, ajá, el vaso más frágil, a la cárcel. the most fragile cup, to prison. Ujú, entonces, esa es la situación. ¿Y quién es el responsable? And who is the one responsible? Saulo. Saul. Ujú, el que va a ser después conocido como Pablo. Muy bien. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que vamos a tener una linda película el próximo sábado en la noche, debe de venir. No. Vamos a jugar bingo. Tampoco. Anunciaron la palabra de Dios, anunciaron el evangelio. Chicos, ¿cuál es el evangelio? Guys, what is the gospel? El evangelio es las buenas nuevas. Gospel is the good news. Las buenas nuevas es que tú puedes tener perdón de tus muchos pecados. The good news is you can find forgiveness of your many sins. Yo sé que tú tienes muchos pecados porque yo también tengo muchos pecados. And I know that you have a lot of sins because I have a lot of Y por sins. esa razón Jesús murió en la cruz. And for that reason, Jesus died on the cross. Dio su vida por nosotros. He gave his life for us. Él era inocente He was innocent. y derramó la sangre inocente de Jesús para limpiarnos de nuestros pecados. And he shed his blood, his innocent blood, to cleanse us. Él sufrió la muerte que debíamos de experimentar. He experimented the death that we should have gone through. Ujú, porque Él era inocente, nosotros somos los culpables. Because he was innocent and we're those who are guilty. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Dios no quiere que perezcamos. But the good news is that he doesn't want us to perish. Él no quiere que vayamos al infierno. He does not want us to go to hell. Y rescata a todos los que quieren ser rescatados. And he rescues all those who want to be rescued. ¿Hay alguien aquí que quiere ser rescatado de sus pecados? Does anyone here want to be rescued of their sins? Qué bueno, eso es la buena noticia. That is the good news. Entonces los creyentes fueron a todas partes compartiendo las buenas nuevas. So believers went everywhere sharing the good news. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, si se acuerdan, era uno de los 7, Philip, if you guys remember, was one of the 7, escogido para limpiar mesas. chosen to clean tables. Y él es mencionado muchas veces en el libro de los Hechos. And he is mentioned a lot of times in the book of Acts. Aquí en capítulo 8, pero vamos a verle una vez más en el capítulo 21. We see him in chapter 8, but once again in chapter 29. Vamos a verle aquí al inicio de su ministerio We're going to see him in the beginning of his ministry. y vamos a verle después de muchos años y cómo ha madurado y cómo ha avanzado y cómo el Señor le ha usado durante este tiempo. And then we're going to see him a few years later, how the Lord has used him, how he has matured. ¿Les puedo adelantar un poco de lo que vemos en la vida después de Felipe? Can I fast forward a little bit of what we see in the life of Philip? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Uno es que le dan un apodo más adelante, One is that they give him a nickname, Felipe el Evangelista. Philip the Evangelist. Entonces sabemos que su ministerio era compartir el Evangelio de Jesús. So we know that his ministry was to share the gospel of Ahora, Jesus. Felipe no es el mismo Felipe el discípulo de Jesús, son dos personas diferentes. Philip is not the same as the Philip as the disciple of Jesus. Algo que vemos después en su vida también, aquí es soltero, pero le vamos después como casado. Something that's interesting here is that here he is not married, and then later on he will be. Y el casamiento es algo muy bueno. And marriage is something very good. Dios estableció el matrimonio God established marriage, y Dios bendice a los matrimonios and God blesses the marriage. y
este sábado en la noche vamos a empezar una serie de amor y respeto, cómo llevar un buen matrimonio. And this Saturday, we're going to start a love and respect Y voy a class. preguntar a Janelle si a ella le parece bien el matrimonio. Me parece muy bien. Muy bien, ok. Entonces, y vemos a él también más adelante casado ya con 4 hijas. We see him later on married and with 4 daughters. Y la Biblia dice que sus hijas eran profetas. And the Bible says that his daughters were prophets. Entonces podemos ver que sus hijos seguían a Jesús también. And we can also see that his daughters also followed Jesus. Era una muy linda familia que estaban sirviendo juntos al Señor. It was a beautiful family who was serving the Lord. Y estaban viviendo en un lugar que se llama Cesarea. And they were living in a place called Y Caesarea. ahí en Cesarea habían establecido una iglesia And they had established a church y there. muchos creyentes ahí en esta ciudad And there were many believers there. que después ayudan a Pablo en su viaje hacia Roma. That later on helped Paul in his voyage to Rome. Entonces ya no voy a decir nada más de Felipe, tienen que volver en las siguientes semanas para ver lo que dice la palabra de Dios de él. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué pueden imaginar que sucede en Samaria? What can you guys imagine that happens in Samaria? Los creyentes están huyendo a diferentes partes, algunos hacia Samaria, The believers are fleeing to many places, some to Samaria, entre ellos Felipe. and one of them was Philip. No lo resalté, pero nos dice que los apóstoles se quedaron atrás en Jerusalén. And I didn't highlight it, but it says that the apostles stayed back in Jerusalem. ¿Por qué se quedaron atrás en Jerusalén los apóstoles? Why did they stay back? Podemos ver que ellos tenían muchísimo valor para quedarse atrás cuando había tanta persecución. We can see that they had a lot of value to stay behind because of the persecution. Es la marca de un buen líder, That is the sign of a good leader. que él está dispuesto de quedarse atrás That they're willing to stay behind, para cuidar a los creyentes que se quedan, to take care of the believers who are staying los behind, que están padeciendo mucha persecución. those who are going through a lot of persecution. Ujú. Se quedó la iglesia en Jerusalén, The church in Jerusalem stayed, pero ya menos gente y tenían que esconderse. they were less people and had to hide. Pero Felipe se fue a Samaria y vamos a ver qué sucede en el siguiente versículo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los señales que él hacía. Me gusta este versículo. Dice que la gente unánime en Samaria. It says that the people were in one accord in Samaria. Ajá. Estaban reunidos, ya había un grupo de creyentes ahí en Samaria. They were gathered together and there was a group of believers in Samaria. Y estaban unánimes, significa que tenían las cosas en común, disfrutaban el compañerismo, lo que nosotros disfrutamos aquí en nuestra iglesia también. They were in one accord. They had the same beliefs with something that we're doing here at church. Y mira lo que ellos hacían, dice oyendo. ¿Qué estaban oyendo? And it says that they were hearing, but what were they hearing? Podemos imaginar que estaban oyendo lo que estaba diciendo Felipe You can imagine that they were listening to what Philip was saying. y estaban oyendo ¿qué? La palabra de Dios. They were hearing the word of God. Entonces yo les quiero animar a todos ustedes And I want to encourage every one of you guys que vengan cada semana para escuchar la palabra de Dios, to come every week to listen to the word of God. que vengan para aprender y ser capacitados para llevar el evangelio a otras partes. So that you come and learn and so you can take the gospel to other places. Nosotros estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro de Hechos y estamos aprendiendo todos juntos. So we study chapter by chapter, verse by verse, and we're all learning together. El Señor nos está enseñando como una familia. The Lord is teaching us as a family. Entonces queremos crecer juntos, We want to be able to grow together, queremos trabajar juntos work together en la obra del Señor, in the work of the Lord. queremos madurar juntos. We want to be able to mature together. Le pedí permiso a José Luis contarles algo que me contó ayer. I
asked for permission to Jose Luis to share something he told me yesterday. Muy lindo que me dijo. Something beautiful he told me. Él estaba en una lucha He was going through a struggle, un poco desconcertado. Ujú. Y abrió su Biblia, and he opened his Bible, empezó a leer, began to read, y las palabras que él estaba leyendo and the words that he was reading eran las mismas palabras que él necesitaba escuchar en este momento para hacer una buena decisión. were the exact words that he needed to listen to or Para, read para José Luis era la respuesta a su petición al Señor. to be able to make a choice, and for him this was a response to his petition to the Lord. Una persona cercana a su vida dijo, uy, tuve una pesadilla de ti anoche. And someone close to him said, I had a dream about you. Y él Bad dijo, dream. no quiero escuchar tu sueño, He said, I don't want to listen to your dream porque Dios ya me ha hablado, because the Lord already spoke to me. me ha consolado, He already comforted tengo me. paz, I have peace, yo sé que Él va a hacer. and I know the Lord will do. Y tal dicho, tal hecho el Señor. And he did as he said. Ajá. Y a escuchar sus palabras And listening to his words, me animó tanto a they mí. really encouraged me. Y sus palabras les debe de animar a ustedes también. And his words should encourage you guys as well. Somos una familia. We are one family. Compartimos nuestras penas, We share our sorrows compartimos nuestras victorias también. and our victories as well. Eso es tan importante. That's very Ujú. important. Entonces la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Entonces estaban viendo las cosas que él estaba haciendo. So they were seeing the things that he was doing. Señales, milagros, prodigios. Miracles. Ujú. Especialmente en el tiempo del Nuevo Testamento, era necesario ver señales de un siervo de Dios, Especially in the New Testament, it was important to see signs, signs ujú, of a follower of Christ. ajá, para ver si era en verdad un seguidor verdadero de Jesús. To see if he was truly a follower of Ujú. God. Porque hay unos que siguen a Jesús para lucrarse, There's some that follow Jesus to get money, otros para ser famosos, to be famous, otros para dominar y tener poder sobre las vidas de ciertas personas. and others to be able to have power over other people. Entonces podemos juzgar y podemos ver el fruto en la vida de una persona por medio de los señales que hacen. So we can see the fruit of people by their signs. Versículo 7 dice, y casi terminamos, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿cuáles eran los señales que él hacía? Él oraba por los cojos y los enfermos, los que tenían diversas enfermedades. So what were the signs that he would do? He would pray for the paralyzed and the lame, Y se sanaban. and they would be healed. Se podía ver el poder de Dios a través de Felipe. They were able to see the power of God through Philip. Era un verdadero hombre de Dios. He was a true man of Y God. nosotros podemos seguir su ejemplo también. And we can also follow his example. ¿Qué más hacía? Oraba por los que estaban endemoniados, What else did he do? He prayed for those los que están atormentados por espíritus inmundos. ¿Y quiénes son estos espíritus inmundos? who were these unclean spirits. Se ve evidencia de ellos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también. We see evidence of this in the Old as well as the New Testament. La Biblia explica que cuando Dios hizo los ángeles, The Bible explains that when God created the angels, había un ángel entre todos que era un ángel caído, Satanás, there was Lucifer. one angel in the midst of them that had fallen, Lucifer. Le llamamos el diablo. We call him the devil. Y la Biblia nos dice que una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás. And the Bible says that 1/3 of those angels followed Satan. Entonces, esos ángeles son conocidos en la Biblia como los demonios. And those angels are known in the Bible as demons. Y los demonios poseen los cuerpos de la gente. And demons are able to possess the bodies of people. Ahora, la Biblia nos explica que
mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. But the Bible also said, "As greater is He who's in us than in the world." Ajá. Dios es mucho más fuerte que Satanás. God is much powerful. No than son Satan. iguales. They're not the same. Dios es el creador de Satanás. God is the creator of Satan, Satanás rebeló, llegó a ser el enemigo de Dios. and Satan became the enemy of God. Llegó una parte pues de los ángeles con él, And he took a great part of the angels with him, y son los que están haciendo la obra de Satanás atormentando a la gente. and they are doing the work of Satan, tormenting people. Sucedía en los tiempos bíblicos, pero sucede en el día de hoy también. It happened in biblical days, but also happens today. Y tal vez el Señor nos va a dar oportunidad para orar por los enfermos y también los poseídos por demonios. And maybe the Lord will give us the opportunity to pray for those who need to be healed and those who are possessed. Y confiamos en el Señor que van a ser sanados. And we trust in the Lord that they will be healed. Ujú. Eso es lo que estaba pasando en la vida de Felipe. That was happening in the life of Philip. Ujú. Evidencia que era un verdadero hombre de Dios. Evidence that he was a true man of God. Ujú. Entonces, la próxima semana vamos a ver lo que hace Felipe con una persona que se llama Simón. So we're going to see next week what Philip does with a person named Simon. Simón era un mago. Simeon was a magician. Simon. Ujú. Y entrega su vida al Señor. And he gives his life to the Lord. Pero vamos a ver que su entrega al Señor no era una entrega completa o verdadera. But we see that when his dedication to the Lord wasn't a true dedication. Pero vamos a ver a Felipe también evangelizando a un eunuco. But we're also going to see Philip evangelizing to a eunuch. Entonces vamos a ver un ejemplo de un verdadero creyente, And we're going to see an example of a true believer. y vamos a comparar su entrega al Señor con una persona que lo hace por otras motivaciones. And we're going to see his devotion to the Lord in comparison to someone else who does it for different motivation. Entonces Dios va a usar grandemente a Felipe y están invitados la próxima semana para escuchar eso. So God is going to use Philip in a great way, and you guys are all invited. Ok. Señor, te damos las gracias por lo que hemos visto en tu palabra en el día de hoy. Señor, hemos visto también la importancia de estar unánimes, estudiando juntos tu palabra, porque tú nos quieres usar como grupo, como iglesia. Y veo lo que hiciste en Jerusalén, también hiciste en Judea, también hiciste en Samaria, y lo estás haciendo aquí en Cajamarca. Señor, úsanos, te pedimos, como usaste la primera iglesia, como usaste a Esteban, como usaste a Felipe, y como muy pronto vas a usar a